No sé por qué estoy contando esto. Quizá porque ya pasó tanto tiempo, o porque todavía no puedo dormir bien cuando escucho relojes. Pero si estás viendo este vídeo, es porque también te gustan esas historias que no aparecen en las noticias, esas que los vecinos comentan en voz baja, y que uno no sabe si creer. Lo que voy a contar pasó en el 2022, en un pueblo pequeño donde todos nos conocíamos. No voy a decir el nombre del lugar por respeto a la familia, pero te aseguro que esto fue real. Yo estuve ahí cuando desapareció. Ella se llamaba Mia. Tenía 8 años. Era tranquila, de esas niñas que siempre caminaban con una muñeca vieja bajo el brazo, y que no hablaban mucho con nadie que no fuera su mamá. Vivía en la esquina de mi calle, en una casa con rejas verdes, al lado de una bodega cerrada hace años. Su mamá siempre decía que no la dejaba salir sola, pero esa tarde fue distinta. Era 14 de junio, y el clima estaba raro. Ni sol, ni lluvia. Solo nubes grises. Yo estaba barriendo el frente de mi casa cuando la vi sentarse en el borde de la acera con su muñeca. Pasaron unos 5 minutos y, sin darme cuenta, ya no estaba. Pensé que se había metido otra vez a la casa, pero no. Esa fue la última vez que alguien la vio. Su mamá salió a buscarla 20 minutos después. Primero llamó, luego gritó. Después vino el llanto. Yo fui el primero en correr a ayudarla. Revisamos los patios, las casas vecinas, incluso el basurero detrás de la bodega. Nadie la había visto salir. Ningún perro ladró. No hubo autos extraños, ni ruidos, ni gritos. Era como si se hubiera desvanecido del aire. Cuando llegó la policía, pusieron cintas amarillas alrededor de la zona. Hicieron preguntas, revisaron cámaras. Nada. Una cámara del poste frente a la bodega mostraba a Mia sentada, y luego un salto de 2 segundos donde ya no estaba. Como si la grabación hubiera sido editada. Las autoridades dijeron que no podían confirmar si se trataba de una fuga, un secuestro o simplemente un error técnico. Pero todos sabíamos que eso no era normal. En el barrio empezaron a circular historias, como siempre pasa. Que un camión negro se la había llevado. Que la bodega escondía algo. Que Mia había entrado a un pasadizo secreto. Incluso escuché a una vecina decir que ella soñó con la niña, pero en su sueño tenía los ojos completamente blancos. Pasaron los días, luego semanas. Hicieron operativos, trajeron perros, drones. El caso salió en el periódico local. Niña desaparecida en condiciones extrañas, decía el titular. Pero las visitas se apagaron. La prensa se fue. El caso se fue enfriando. Y nosotros, también. 3 meses. Exactamente 3 meses pasaron desde el día que desapareció. Hasta que volvió. No apareció en una estación, ni en una comisaría. No la encontraron vagando por una calle. No, Mia simplemente apareció en el mismo lugar donde se le vio por última vez, sentada en la acera, con su muñeca en la mano, como si no hubiera pasado ni una hora. Vestía exactamente igual. La misma ropa, la misma trenza deshecha. Pero había algo en su mirada, algo que te helaba la sangre. No estaba asustada, tampoco feliz. Solo miraba al frente, sin parpadear, como si estuviera esperando que el mundo le preguntara qué había pasado. La mamá gritó, la abrazó llorando. Los vecinos salieron. Alguien llamó a la policía otra vez. Pero Mia no hablaba. Solo susurró una sola frase cuando la madre le preguntó dónde había estado. La casa de los relojes, pero todos estaban rotos. Y ahí fue cuando supimos que algo no estaba bien. Porque su voz no era la misma. Era más pausada, más grave, más vacía. Los médicos dijeron que estaba bien. Ningún signo de maltrato, ninguna herida, sin desnutrición, sin daño físico. El cuerpo estaba intacto, como si no hubiera pasado ni un solo día. Pero la mente, eso ya era otra cosa. Desde entonces, Mia no volvió a ser la misma. Comenzó a dibujar, dibujos extraños, casas sin puertas, relojes colgando del techo, criaturas oscuras con caras al revés. Y en todos, absolutamente en todos, aparecía una figura sentada en una silla, con algo en la mano que parecía una llave. Esa es la parte que más me asusta. Porque en uno de los dibujos, esa figura tenía el rostro cubierto por una sombra, excepto por un solo detalle, un ojo rojo. Exactamente igual al que vi una noche, reflejado en la ventana de la bodega abandonada. No sé qué vio esa niña. No sé a dónde fue. Pero sé que no regresó sola.
Después de que Mia desapareció, la primera noche fue silenciosa. Extrañamente silenciosa. Nadie en el barrio hizo ruido. No había risas, ni música, ni motores. Solo se escuchaba, de vez en cuando, la voz desesperada de su madre gritando su nombre desde el patio. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por esa sensación incómoda de que algo estaba mal y no sabíamos qué. En los días siguientes, la policía empezó a buscarla con más fuerza. Recorrían cada rincón, entraban en casas, golpeaban puertas. Nos entrevistaron a todos. Me preguntaron qué había visto, y les dije exactamente lo que sabía, que estaba sentada en la acera, y que después ya no estaba. Lo extraño es que más de una persona juró haberla visto, en lugares distintos. Un niño dijo que la vio cruzando la calle, pero que no caminaba, que parecía flotar. Otro vecino afirmó haberla visto dentro de la bodega cerrada, aunque esa puerta lleva décadas oxidada y encadenada desde adentro. Lo más raro fue lo del carro negro. Una señora del barrio dijo que vio una camioneta pasar despacio por la zona justo antes de la desaparición. Pero cuando revisaron las cámaras de tráfico, ese carro no aparecía en ninguna grabación. Como si nunca hubiera existido. O peor, como si alguien hubiera borrado su rastro. La mamá de Mia empezó a perder la cabeza. Pasaba las noches sentada en el patio, hablando sola, con la muñeca de su hija en las piernas. Decía que podía escuchar a Mia desde la pared, que su voz salía por los enchufes. Que decía, estoy bien, mami, pero no me dejes sola. Él todavía no se ha dormido. A la semana, los oficiales nos reunieron a todos en la calle. Dijeron que harían una búsqueda más profunda, usando drones y perros rastreadores. Buscaron en alcantarillas, casas abandonadas, tejados, pozos, incluso debajo de los puentes que rodeaban el pueblo. Nada, ni una huella, ni una prenda, ni un solo rastro. Pero fue a partir de ese momento que algo cambió. Una noche, la madre recibió una llamada. Nadie habló, solo se escuchaba un sonido de fondo, tic, 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 tic. Como un reloj viejo. Colgó, pero volvió a sonar a los 5 minutos. Otra vez, solo ese ruido. Y así, durante una semana entera, a la misma hora exacta, 3:17 de la madrugada. Un día, la policía intentó rastrear esas llamadas. Dijeron que no venían de ningún número registrado, que eran señales de rebote, como si vinieran de adentro. No explicaron qué querían decir con eso. Solo anotaron el reporte y se marcharon sin decir más. Entonces pasó lo del dibujo. Un primo lejano de la familia llegó a visitar a la madre. Era artista, trabajaba en una galería en la capital. Dijo que podía ayudar con la parte emocional, con terapias creativas. Colocó papel y crayones en la mesa para que la mamá pudiera expresarse. En medio de la conversación, ella agarró un lápiz sin decir palabra, y dibujó una casa que nadie reconocía. Una estructura de 3 pisos, sin ventanas, llena de relojes derretidos colgando por fuera. Todos sin manecillas. Pero lo que heló la sangre de todos fue lo que estaba en el techo, una figura pequeña, sentada, sin rostro, con una llave colgando del cuello. Cuando le preguntaron por qué lo había dibujado, la madre dijo: porque Mia me lo mostró en sueños. Me dijo que esa es la casa del tiempo muerto. Y que si alguno de nosotros abre la puerta, no va a volver. Después de eso, el caso cambió. Los oficiales dejaron de patrullar. Ya no se hablaba del tema. Las autoridades no daban entrevistas. Algunos decían que era por vergüenza. Otros, que el caso estaba bajo investigación confidencial. Pero nosotros sabíamos la verdad. Ellos también tenían miedo. Y fue justo entonces cuando comenzó lo más aterrador. En el patio de la casa de Mia, apareció algo nuevo. Una noche, el primo salió a fumar y vio un reloj antiguo clavado en la tierra, al lado del árbol donde Mia solía jugar. Nadie lo había puesto ahí. Nadie lo reconocía. No tenía manecillas, como los dibujos. Solo marcaba un número en la parte superior, 003. Los días siguientes, aparecieron otros relojes. Uno bajo la cama, otro dentro del horno. Todos distintos. Todos con números que parecían una cuenta regresiva. Y fue entonces cuando Mia volvió. Era de noche. No recuerdo la hora exacta, pero era tarde. El tipo de hora en que todo suena más fuerte, como si el mundo entero guardara silencio.
Yo estaba viendo televisión en la sala cuando escuché un grito. No era de miedo, era más bien un grito de sorpresa, como cuando alguien encuentra algo que ya daba por perdido. Me asomé por la ventana, y vi luces, vecinos saliendo, alguien corriendo hacia la esquina. La mamá de Mía estaba de rodillas en la acera, llorando con la cara hundida en las manos. Y frente a ella, estaba Mía, sentada exactamente en el mismo lugar donde desapareció 3 meses atrás. Llevaba la misma ropa, la misma trenza, la misma muñeca en la mano. No había ni una mancha, ni un rasguño, ni siquiera estaba sucia. Como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Pero lo peor, fue su expresión. No estaba feliz, no estaba asustada, no parecía reconocer a nadie. Solo miraba hacia adelante, con los ojos completamente abiertos, sin moverse, sin parpadear. Como si estuviera esperando que alguien dijera su nombre. Los vecinos no sabían qué hacer. Algunos la rodearon, otros se alejaron. Todos mirábamos, nadie hablaba. Fue su madre la primera en acercarse, temblando. Le tocó el rostro. Mía la dejó hacerlo, pero no respondió. Solo cuando le preguntó, ¿dónde estuviste?, fue que respondió con esa voz tan baja, tan vacía, tan fuera de lugar. En la casa de los relojes, pero todos estaban rotos. Esa frase la escuchamos todos. No fue una imaginación, no fue algo que alguien inventó. Lo dijo, y lo dijo como si hablara dormida. La llevaron al hospital esa misma noche. Le hicieron pruebas, análisis. Dijeron que su cuerpo estaba perfectamente sano. No había señales de trauma, ni daño físico, ni abuso. Estaba como nueva, pero nadie podía explicar por qué no recordaba nada. O más bien, por qué no quería contar más. Pasaron unos días. Los psicólogos decían que era una forma de defensa mental que había bloqueado sus recuerdos. Pero eso no explicaba lo que empezó a pasar después. La niña comenzó a dibujar compulsivamente. No hablaba, no jugaba, no comía mucho. Solo dibujaba. A veces 5, 6, hasta 10 hojas por día. Al principio eran relojes. Muchos. Algunos derretidos, otros colgando, todos sin manecillas. Después vinieron los pasillos largos, las puertas sin pomo, las ventanas que no daban a ningún lado. Y luego, las sombras. En un dibujo aparecía una figura alta, como de un adulto, sin rostro. En otro, un pasillo con relojes en llamas. En uno más, la misma casa que había dibujado su madre antes, 3 pisos, sin ventanas, rodeada de humo, con relojes colgando del techo como si fueran lámparas vivas. Pero en todos los dibujos había algo más, un símbolo. Un círculo negro con una grieta en el centro. Como un ojo roto. Siempre estaba ahí, a veces en la pared, a veces flotando, a veces en el pecho de una figura que parecía estar esperándola. Lo más extraño fue lo que empezó a pasar con los relojes reales. En la casa de Mía, todos los relojes dejaron de funcionar. El de la sala, el microondas, el de muñeca del primo, hasta el del celular. Todos se detenían a las 3:17 de la madrugada La misma hora de aquellas llamadas extrañas. Intentaron cambiarlos. Trajeron nuevos. Los colgaron. Los encendieron. Nada. Todos se detenían en ese minuto exacto. Una noche, el primo de Mía se quedó despierto para probarlo. Tenía un reloj de pared nuevo. Grabó un vídeo desde las 3:10 de la madrugada. En el vídeo se ve claramente cómo el segundero se mueve normal, hasta que llega a 3:17 de la madrugada. Ahí, se detiene, por completo, y al fondo, se escucha un sonido suave, casi imperceptible. Como si alguien dijera su nombre desde el pasillo. El vídeo desapareció del celular 2 días después. Se borró solo, igual que las grabaciones de la cámara de seguridad que apuntaba al patio. Y fue entonces cuando Mía volvió a hablar. Lo hizo en medio de la noche, despertando a su madre. Estaba parada frente a su cama, con la muñeca colgando de un brazo, y le dijo: «Él me dejó salir porque yo no toqué la puerta. Pero ya vio que tú la dibujaste. Así que ahora viene por ti». Después de eso, ya nadie durmió tranquilo. Y los relojes empezaron a aparecer otra vez. La noche después de que Mía habló, la casa se llenó de silencio. No el silencio normal, sino uno que parecía empujarte el pecho, que te hacía mirar sobre el hombro aunque supieras que no había nadie. El tipo de silencio que pesa. El que se siente como si el mundo estuviera conteniendo la respiración.
La madre de Mía no durmió más. Decía que lo sentía. No sabía explicarlo, solo decía eso, él está cerca. Nadie sabía a quién se refería con él, pero no hizo falta mucho para entenderlo. 2 días después, la madre amaneció con marcas en el brazo. No eran rasguños ni golpes. Eran marcas de dedos, como si alguien la hubiera sostenido con fuerza. Pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Las puertas seguían cerradas. Las ventanas también. Y la cámara del pasillo, una vez más, no grabó nada. Mía no decía mucho. Solo preguntaba una y otra vez si ya habían tocado la puerta. Cuando le respondían que no, sonreía levemente. Pero cuando el primo intentó bromear y le dijo, ¿y qué pasa si lo hacemos?, ella lo miró con una seriedad que no parecía de una niña. Si tocas la puerta, él va a saber tu nombre. Esa misma noche, encontraron un nuevo dibujo en su cuarto. Era una silueta alta, completamente negra, parada frente a una puerta. Del otro lado, estaba una figura más pequeña, con una línea roja que conectaba sus ojos directamente al pomo de la puerta. La madre intentó esconder los dibujos. Decía que era mejor no verlos. Pero Mía seguía haciéndolos como si no pudiera evitarlo. Como si necesitara sacarlos de su cabeza para que no se le quedaran adentro. Uno de esos dibujos fue diferente. Estaba hecho en una hoja amarilla, arrugada, como si hubiera estado escondida. Era una especie de mapa. Un pasillo largo, lleno de relojes colgando del techo, todos sin manecillas. Al fondo del pasillo, una escalera que bajaba. Y abajo, lo que parecía una puerta abierta, con una figura negra mirándote desde dentro. En la parte superior del papel, escrito en letra temblorosa, decía: "Él solo aparece cuando el tiempo deja de existir". El primo decidió investigar más. Llevó algunos dibujos a una biblioteca en la ciudad. Mostró los símbolos a un profesor retirado de simbología religiosa. El hombre no dijo mucho, solo que uno de los símbolos era muy antiguo. Que lo había visto una vez en un libro viejo sobre cultos desaparecidos. Era un círculo con una grieta en el centro. Decía que representaba el ojo de lo que duerme entre momentos. Cuando le preguntaron qué significaba, solo respondió: "Hay cosas que no están vivas ni muertas. Solo esperan, en los espacios vacíos del tiempo". La noche siguiente, el primo despertó sobresaltado. Había soñado con un lugar sin colores, donde todos los relojes flotaban y hacían ruido aunque no tuvieran agujas. En el sueño, alguien le decía su nombre. 3 veces. Con una voz que no era humana. Al despertar, tenía sangre en la nariz y una palabra escrita en el espejo del baño con vapor. Tocaste. Lo peor es que no recordaba haber abierto ninguna puerta. Pero ese día, frente a la casa de Mía, apareció algo nuevo. Un reloj colgado en la reja. No era de ellos. Nadie lo puso. Marcaba la hora exacta, pero las manecillas giraban al revés. Y tenía una inscripción grabada. "Ya sabe dónde estás". Desde ese día, las cosas dejaron de ser extrañas. Y empezaron a ser peligrosas. Después de que apareció ese reloj colgado en la reja, la familia de Mía dejó de hablar del tema. Cerraron puertas. Taparon las ventanas. Dejaron de aceptar visitas. Como si ignorarlo fuera la única forma de evitar que algo más cruzara desde ese lugar donde ella había estado. Pero no se puede ignorar lo que ya está dentro. Una semana después, la madre de Mía desapareció. No se fue, no se mudó, simplemente, no estaba más. La cama intacta, el desayuno servido, el celular en la mesa. Pero ninguna señal de lucha. Lo único fuera de lugar fue el dibujo que Mía hizo esa mañana, una silueta bajando por una escalera, seguida por una sombra sin ojos. La policía vino, como siempre. Revisaron. Tomaron declaraciones. Dijeron que ya había antecedentes de inestabilidad emocional. Cerraron el caso como abandono voluntario. Pero nosotros sabíamos que no. Esa mujer no se iba a ir así, dejando sola a su hija después de lo que pasó. Y fue entonces que Mía volvió a hablar. No lo hizo con palabras. Lo hizo con dibujos. Muchos. Todos numerados como si fueran partes de un manual. En el primero, se veía una puerta blanca en medio de un cuarto negro. En el segundo, la puerta estaba entreabierta, y del otro lado, flotaban relojes rotos como si estuvieran en el agua. En el último dibujo, ya no había puerta.
Solo una figura sentada, escribiendo algo, con una sombra enorme detrás que se doblaba sobre sí misma, como si tuviera 1000 brazos. Esa figura, era yo. No sé cómo explicarlo. No le di fotos mías. Nunca entré a su casa. Pero en el dibujo estaba yo, con el mismo suéter gris, la misma cicatriz en la mano izquierda. Era yo, escribiendo esto. Desde ese día, comencé a soñar con relojes. No relojes normales. Eran grandes, gigantescos, colgando del cielo como si fueran lunas. Algunos se derretían, otros explotaban sin ruido. En cada sueño, aparecía una voz. No gritaba, no susurraba, solo decía, el tiempo es lo único que no puedes cerrar. Al despertar, siempre encontraba algo diferente en mi casa. Una marca, un dibujo en la ventana, un reloj sobre el refrigerador. El número cambiaba cada día, 002, luego 001. Y entonces entendí, no era una cuenta regresiva para mía. Era para mí. Hace 2 noches, escuché pasos en el pasillo. Me levanté, revisé, nada. Pero al volver a mi cuarto, la puerta estaba cerrada. Una puerta que nunca había tenido cerradura. Y ahí, justo ahí, en el marco, estaba tallado el mismo símbolo de todos los dibujos, el ojo roto. Anoche, mientras escribía estas líneas, el reloj de la cocina se detuvo. Miré la hora, 3:17 de la madrugada. Otra vez. Y ahora escucho golpes. 1. Cada 3 segundos. Como si alguien estuviera tocando, pero desde adentro de las paredes. No sé si este vídeo se va a subir. No sé si alguien lo va a ver. Pero si estás escuchando esto, si te interesa lo que pasó con Mia, lo que todavía está pasando, solo te pido una cosa. No dibujes la puerta. No la pienses. No la nombres. Él está esperando eso. Solo eso. Y lo peor, es que ya conoce tu voz. Y así fue como terminó todo, o al menos eso creen. Porque nadie volvió a ver a Mia. Nadie supo de su madre. Y el que contó esta historia, simplemente desapareció. Pero aún hoy, en ciertas casas, los relojes se detienen a las 3:17 de la madrugada. Y algunos dicen que si pensás demasiado en esa hora, él también va a pensar en vos. Ahora decidime algo. ¿Abrirías esa puerta? Si querés más historias como esta, suscríbete al canal, deja tu comentario si llegaste hasta el final. Y acordate, hay cosas que no deberían ser contadas, pero igual te las voy a contar.